Es irónico y parecería fruto de la socarronería típica de su co-creador, Stan Lee, que en el momento en el que Peter Parker trataba de superar sus peores momentos, fuese, quizá, el punto más célebre en cuanto a éxito y fama de la colección. La muerte de Gwen Stacy como arco argumental había acabado marcando a toda una generación de lectores norteamericanos y consagró al Trepamuros como la propiedad más importante de Marvel Comics Group. Y la pregunta lógica sería, ¿y ahora qué? ¿Conseguiría Peter Parker continuar acaparando el interés luego de 10 años en activo? ¿O la fórmula comenzaría a estancarse? El próximo obstáculo al que se deberá enfrentar nuestro querido amigo y vecino Spider-Man sería la saga del clon, un arco que sin duda marcaría otro punto de inflexión para el personaje. Con la acusación de que Spider-Man había matado a Norman Osborn con una misteriosa figura robando a tiempo el traje del duende, la relación entre Peter, Harry y Mary Jane en una tensión inalterable y el funeral de Gwen Stacy damos paso a una durísima época para nuestro querido y adorado lanzarredes, que haría un esfuerzo soberano para superar las desgracias venideras. Jerry Conway estaba al mando de los guiones, supervisados superficialmente por el nuevo editor Roy Thomas, ya que recordemos, Stan Lee había dejado la serie a partir del número 100. Desde hacía unos meses le acompañaba al dibujo Jill Kane a los lápices y John Romita a las tintas. La complicidad entre dibujantes nos había dado quizá una perfección difícil de superar o al menos de igualar. El dinamismo y estudio de planos por parte de Jill se veían aderezados por la pulcritud y limpieza del estilo a pincel de John, que ya llevaba casi 6 años unido a la colección de Amazing. Romita llevaba ya tiempo pidiendo su sustitución en la serie y por tanto la maquinaria Marvel se puso manos a la obra a la hora de encontrar un sustituto a la altura, debido a que Kane también comenzaba a centrarse en otros proyectos dentro del bullpen. El número 124 comenzó con el descubrimiento de que John Jameson estaba sembrando el caos transformado en hombre lobo. Spider-Man debía defender, irónicamente, al padre de John, Jonah Jameson, a pesar de ser su periódico el único medio en la ciudad que culpaba al Trepamuros de la muerte de Osborn. La primera parte del arco es, quizá, un cierre perfecto a la época de Jill Kane y John Romita, puesto que es uno de los números que más hemos podido disfrutar de su lectura, en cuanto a guión, narrativa y dibujo, dejando un clímax que continuó en el número 125 y que el nuevo dibujante Ross Andru cerraría, en parte como un examen para convertirse en el próximo dibujante oficial de la colección. Es difícil igualar la excelencia del anterior tándem creativo, pero podemos afirmar que Andru, que ya traía de DC una sólida carrera artística, supuso un antes y un después que no desmerece para nada lo conocido. Quizá no marcase época de forma tan palpable como sí hicieron sus antecesores. Pensad que el mundo de Spider-Man ya estaba sentado y poco quedaba por descubrir de su vida. Durante los siguientes años, comprendidos entre 1973 y 1975, las historias fueron continuistas, intentando aportar más matices a su mundo. Teníamos a un Peter que número a número se veía atormentado por el pasado más reciente, a la par que Mary Jane trataba de dar un paso más en su relación, sin resultado aparente. Las amistades con Flash Thompson y sus compañeros del Bugle iban poco a poco mejorando. Incluso JJ comenzaba a mostrar una humanidad poco habitual. Una breve mejoría con un trasfondo melancólico que no evitaba que en lo referente a los estudios Peter Parker continuase siendo reprendido por el profesor Warren, con tal de que no volviera a suspender su asignatura de biología. El cabeza de red tuvo además la oportunidad de diseñar un automóvil por encargo, lo que le supuso un dinero extra que le hizo contar con la asidua ayuda de la Antorcha Humana. Fuera de las páginas se sabe que una empresa juguetera instó a la aparición de este Spider-Móvil con la intención de vendérselo a los lectores, y para ello, y no sin cierta ironía implícita en las páginas por parte de sus autores, nuestro protagonista se haría con un vehículo regalado pese a que Peter no contase con licencia de conductor. Gracias al Spider-Móvil, la labor de impartir justicia se hizo más liviana. La reaparición de enemigos como el canguro o el regreso de Cabeza de Martillo se debían a que durante esta época un histriónico villano, el Chacal, formaba maquiavélicas alianzas aquí y allá, y gracias a él se introdujo en la colección a quizá uno de los antihéroes más icónicos y espectaculares del universo Marvel, el mercenario conocido como el Castigador. Otro villano reconocible de esos años sería Tarántula, un antihéroe nacido bajo la incógnita entre varios compañeros del bullpen sobre la existencia de otros Capitanes Américas en otras partes del globo, e inspirado por los recientes conflictos sociales y económicos en América Latina. Pese a que villanos como el Buitre, Doc Ock, quien por cierto proseguía un idilio romántico con la botargada anciana May Parker, o Misterio aún se dejaban caer por una Nueva York más truculenta,
truculenta, estos nuevos némesis se volvieron en habituales contrincantes que simbolizaban una madurez en esta fase 2 del universo Marvel. En este punto, y como comentábamos, Andrew estaba dejando el listón muy alto con su participación en la colección del asombroso Spider-Man. Su asociación con Jerry Conway le permitía una libertad a la hora de ilustrar unos guiones que daban carices de modernidad a la colección del trepamuros. Su dinamismo no tenía parangón, y sus splash pages comenzaron a adornar algunos de los movimientos o situaciones más impactantes entre los números. Si bien era Tony Mortellano quien desde hacía unos años entintaba y detallaba los fondos para Spider-Man, sería gracias a los lápices de Andrew que Nueva York comenzaría a ser más reconocible, sumergiendo a nuestros protagonistas en barrios y edificios gracias a unas perspectivas que abandonaban los clásicos fondos Marvel de edificios rectangulares. Además, durante esta etapa el atormentado y neurótico Harry tomaría el manto del Duende Verde, con la misma fiereza que su padre, cerrando una etapa del personaje que permanecía abierta desde la saga del peligro de las drogas. Y para peligro el que suponía este nuevo duende, pues al conocer el secreto de Peter era capaz de lastimar no solo físicamente a Spider-Man, sino causar grandes problemas en su entorno más próximo. Tras su primer combate y por culpa de este odio exacerbado, Harry fue tomado por loco y enviado a una institución mental, demostrando que también la locura de su padre era hereditaria. Sería a partir de 1975 que los lectores se irían percatando que algo estaba ocurriendo en la colección. Una errante figura cada vez ganaba más protagonismo, a la par que dejaba sin aliento al propio Parker y a su círculo más cercano. Mientras tanto, Stan Lee estaba muy a gusto ejerciendo de relaciones públicas para Marvel en encuentros con sus miles de fans, pero en los últimos años había algo que le incomodaba: las preguntas y quejas por la muerte de Gwen, que recordemos habían acontecido bajo su liderato editorial. La respuesta del controvertido genio comienza por echar balones fuera de cara a la galería. Sin embargo, de puertas adentro dio un toque de atención al nuevo editor Lin Wayne y este, a su vez, a Conway y Andrew, con tal de que trajesen de vuelta a Gwen a la colección, teniendo que construir una trama que en el futuro se agruparía como la saga del clon. Gwen Stacy ciertamente había vuelto a la vida, y era algo que ni sus autores podrían haberse imaginado. La aparición de Gwen ganaría protagonismo número a número, pues tanto Parker como su círculo se negaban a creer aquello que veían sus ojos. Justo en esos momentos, la relación entre MJ y Peter estaba en su punto más cercano, y el cambio de argumentos volcó un terrorífico regreso a los años en los que el ratón de biblioteca debía decidir entre la rubia y la pelirroja. Son números tortuosos de leer, puesto que esta Gwen parece comenzar a tomar parte en los maquiavélicos planes del sugestivo chacal. A través del comprometido Ned Leeds se pudo certificar a esta chica como una verdadera Gwen Stacy, a pesar de que la tumba de la última no hubiera sido exhumada. Para sumar, la tía May en el hospital sufría el ataque del escorpión, y el chacal se servía de la hipnosis de Gwen y de Tarántula para atosigar a Parker y así hacerle revivir de nuevo su pasado en uno de los lugares que le marcaron por siempre. ¿Y quién era el enigmático chacal? Pues no era otro que el profesor Warren, el maestro y biólogo que, obcecado y cegado por la propaganda anti-Spider-Man, se había inmiscuido con el orden natural de la vida y había clonado a su exalumna Gwen Stacy. Esta nueva Gwen sería utilizada únicamente para el martirio de Spider-Man por parte de un desatado chacal, que aun sabiendo el secreto de su alumno predilecto, estaba obcecado por la violencia y la venganza ciega. Y justo cuando el arácnido estaba en su peor momento, torturado psicológica y físicamente, Peter Parker entró en el Daily Bugle para encontrarse una escena dantesca. Ned llevaba días desaparecido y su prometida, Betty Brant, había preocupado a toda la redacción. Ante esta situación no dudó en ponerse el traje e ir a investigar. Las pistas recolectadas le llevaron a un estadio de hockey sobre hielo, donde Ned se encontraba secuestrado. Para salvarlo, Peter debía combatir contra el mismísimo Spider-Man, pues solo el verdadero arácnido y no su recientemente creado clon sería capaz de salvar a su amigo. El combate sería cruel, a la par que confuso, lo que hizo despertar a Gwen y así hacer darse cuenta al maniático del profesor Warren de lo erróneo de sus palabras, acabando por sacrificarse en pos de Ned en el momento en el que una explosión lo arrasó todo. Tras unos días de tranquilidad, sería ante la tumba de la primera Gwen Stacy que ésta decidiría abandonar la vida de Peter, haciéndole prometer no mirar atrás. Esa misma noche, Peter, ya decidido por los acontecimientos del número pasado y tras valorar estos últimos años de su vida, decidió dar el paso que muchísimos lectores esperaban desde hacía casi 50 números: aceptar a Mary Jane Watson como su pareja.
La saga del clon nos dejó a todos con incógnitas, pero con una sensación de cierre de prácticamente la época clásica del asombroso Hombre Araña, pues muchas de las tramas que se habían abierto con la llegada de Peter a la universidad se habían cerrado a mediados de los 70. Los viejos rivales como Flash Thompson era ahora amigos de confianza. Los amores del pasado se marchaban para dar paso a los del presente. Los buenos amigos sucumbían ante el odio y retomaban un legado no demasiado cómodo para el trepamuros. Y en general, el mundo de Spider-Man, como las situaciones en las que se veía involucrado y como bien representaba esta segunda fase del universo Marvel, daban un paso más allá en cuanto a madurez y planteamientos. Sin embargo, aún nos queda un último detalle por tratar. ¿Recordáis el desenlace tras el sacrificio del profesor Warren? En el número 150, cuyo impactante título retoma el debate de las últimas páginas del anterior número, en el que vemos cómo solo fue un Spider-Man el que sobrevivió a la explosión. Pues bien, este debate se ha mantenido hasta nuestros días. ¿Aquel Spider-Man que continuamos conociendo hoy en día en la temporalidad Marvel es el original o es el clon? Esa es una pregunta que los lectores Marvel se harían durante muchos años hasta hallar una respuesta clara.